Hola a todos, un saludo desde la hermosa ciudad de Asís, tierra donde nació nuestro Padre San Francisco. Así bien, estamos muy contentos porque esta ciudad nos habla de Francisco por sus cuatro puntas. Detrás de nosotros está la basílica en la que se custodian sus restos mortales, su cuerpo. Y en este video vamos a echar un rapidísimo vistazo a los sitios donde se desenvolvieron los principales acontecimientos de la vida de Francisco. Esta es la Plaza del Común. Aquí se tomaban las decisiones más importantes de la ciudad, donde seguramente el joven Francisco participaba. Y aquí tenemos a Madonna Pica y a Pietro de Bernardone. Los asisienses hicieron estas estatuas en honor de los padres de Francisco justo al lado de su casa. Hay una tradición que dice que Francisco de Asís nació en un pesebre como Jesús. Este es el lugar que la tradición señala como el sitio del nacimiento de Francisco. Esta iglesia es conocida como la Chiesa Nuova. En su interior se encuentra la casa donde nació Francisco de Asís. Y esta es la puerta de entrada a la casa de Francisco de Asís. Muy posiblemente también era la bodega donde Pedro Bernardone, el mercader, depositaba las mercancías, las telas que traía de Francia. Este es el lugar donde se guardaban las telas, donde Francisco trabajaba. Ahora es una capilla en honor a San Francisco. Este es el interior de la iglesia y aquí está el lugar donde estuvo Francisco encarcelado por su propio padre, donde lo encerró cuando inició el tiempo de su conversión. Esta escultura recuerda el tiempo en el que, después de intentar ser caballero en la guerra, regresa de alguna manera frustrado a su casa e inicia el proceso de conversión. En este momento nos encontramos en San Damián. Es un lugar franciscano muy importante. En primer lugar porque fue el lugar donde Francisco recibe la misión de parte del Señor. Reconstruye mi casa que, como ves, amenaza ruinas. Y efectivamente esta fue la primera iglesita que San Francisco reconstruyó. Esta es la sala del episcopado. La leyenda de los tres compañeros nos dice que Francisco en este lugar se desnudó delante del obispo de la ciudad de Asís y proclamó la paternidad de Dios. En este lugar dijo: ya no te llamaré más Pedro Bernardone, sino a mi Padre que está en los cielos. El obispo vivía al lado de una de las iglesias principales de las basílicas de la ciudad, Santa María Mayor, que es la que tenemos aquí. Hoy a esta iglesia, todavía se llama Santa María Mayor, se le conoce como el Santuario del Despojo, en italiano Spoliazione, y ahora se volvió famosísima porque aquí está el cuerpo del beato Carlo Acutis. Y aquí tenemos a Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, un lugar amado por Francisco, que él mismo reconstruyó, donde escuchó el evangelio que transformó su vida, donde vivió la primitiva fraternidad franciscana y donde en la tarde del 3 de octubre de 1226, en este lugar murió. Fue abrazado por la hermana muerte corporal y volvió al Padre. Ciertamente la vida de Francisco es una vida fascinante que recordamos todavía 800 años después de su muerte. ¿Por qué es tan importante San Francisco? Yo creo que San Francisco es muy importante. Yo siempre pienso a Fray Maceo, cuando le pregunta a Francisco: ¿por qué a ti, Francisco? ¿Por qué a ti te sigue tanta gente? Y yo creo que la razón es porque Francisco no compite con ninguno. La minoridad en Francisco lo porta siempre a colocarse a los pies de los demás. Cuando no competimos con ninguno, no somos objetos de guerra, no somos objetos de lucha, sino que por el contrario llegamos a ser sujetos de reconciliación y de paz. Y entonces en ese sentido cumple las palabras del Evangelio que dice: el que quiera ser el más grande, que se haga el último. Es increíble, durante muchos años a Francisco se le llamó el Alter Christus, el otro Cristo. Más allá de si estamos de acuerdo con esta frase o no, es innegable que Francisco, más que muchas personas a lo largo de estos 2 milenios de historia cristiana, se ha esforzado apasionadamente por ser como Jesús, por amarlo y seguir sus huellas, hasta el punto que el Señor al final de su vida confirma este propósito de Francisco, marcando en su cuerpo las señales de la pasión. Es de las cosas que hacen más famosos a Francisco, ¿no? Los estigmas de la pasión. Ciertamente los estigmas son un momento cumbre en la vida de Francisco.
Yo creo que San Buenaventura lo define muy hermosamente. El amado transforma el amante. Es Jesús quien transforma a Francisco y Francisco se deja transformar y por lo tanto recibe las huellas de la pasión, confirmando que Dios está con él, confirmando que el proyecto de Dios es es una realidad en su vida. Ahora, una de las cosas interesantes es que no mencionamos ningún lugar relacionado con los estigmas, es decir, mostramos desde el nacimiento hasta la muerte, pero estigmas, ¿eso dónde ocurre? No hemos visitado ningún lugar relacionado con los estigmas porque nos encontramos en una región que se llama la Umbría. Y el Monte Albernia, que es el santuario de los estigmas, el lugar de los estigmas, se encuentra en una región llamada la Toscana, en una pequeña ciudad llamada Chiusi della Verna. Ok, entonces nos toca ir hasta allá para poder hacer otro video. Seguramente. Muy bien. Una de las cosas como para poder entrar a la Basílica de San Francisco que valdría la pena decir es, en Francisco algo que es increíble es su capacidad de ver a Dios como Padre y por tanto sentirse hijo e hijo con otros. Entonces de ahí surge toda su explosión de fraternidad, porque normalmente a Francisco se le ha reducido como a un ecologista que ama los animales y que va detrás de las mariposas abrazando árboles, pero es mucho más que esto. Es una experiencia no de la maternidad de la tierra, sino de la paternidad de Dios, en la que él se encuentra como hermano del universo y por tanto siervo de todos. El Papa ha hecho famosa una frase que Francisco escribe en las admoniciones, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Yo creo que el punto de partida es la fe profunda de Francisco en la paternidad de Dios. Y esa fe profunda en la paternidad tiene unas dimensiones. Dios es el Padre de Jesús, Dios es el Padre de Francisco, el Padre de los hermanos y el Padre de todas las criaturas. Ese es el punto de partida de la espiritualidad franciscana. Es decir, que para poder amar el mundo entero, para poder sentir reverencia y amor por todos, se tiene que partir de una experiencia profunda de Dios. Tal vez eso es lo que marca a Francisco y lo diferencia de todo tipo de ecologismo o de ambientalismo, porque su espiritualidad se arraiga en su relación con el Padre. Son dos basílicas y además está la cripta donde se encuentra el cuerpo. ¿Por qué Francisco está acá? Vamos a entrar a esta basílica y vamos a encontrar aquí el cuerpo de Francisco. Acabamos de decir que Francisco murió abajo. ¿Cómo resultó su cuerpo acá? Sí, efectivamente, Francisco muere en la Porciúncula y fue sepultado en una iglesia que se llama la Iglesia de San Jorge. Después de 1226, después de la muerte de Francisco, Francisco será canonizado en el 1228. Después de la canonización, el Papa Gregorio IX proclama una bula. Con esta bula establece que será una grande recolección de dinero para la construcción de la que será la Basílica de San Francisco, en la cual será depositado su cuerpo. Es por eso que en 1230, después de la construcción de la basílica, en el mes de mayo, se da el traslado del cuerpo desde la iglesia de San Jorge hasta la catedral, que será conocida como la Catedral de San Francisco, la Basílica de San Francisco. Una basílica ciertamente hermosa, como estamos viendo. Ahora vamos a bajar a la cripta para conocer y orar ante la tumba de Francisco de Asís. A la derecha, cuando bajamos de estas escaleras, lo primero que nos encontramos es la urna donde se encuentra el cuerpo de Fray Jacoba de Siete Solios, una gentil mujer muy amiga de San Francisco, a la que Francisco llamaba el hermano Jacoba. Y justo delante de ella encontramos al fondo la tumba de nuestro seráfico Padre San Francisco. Durante muchos siglos esta tumba estuvo enterrada completamente, fue sacada a la luz el siglo antepasado para la veneración. Aquí está el sarcófago en donde se encuentran sus restos mortales. Ruega por nosotros, querido San Francisco, ruega por la iglesia que fuiste llamado a reparar, ruega por tus hijos, los hermanos y hermanas menores de todo el mundo, y por todos los que en todo el mundo queremos seguir tus huellas detrás de Cristo. Alrededor de Francisco encontramos a sus primeros compañeros, o algunos de ellos, Fray Rufino, que se encuentra en este lugar, Fray León, Fray Maceo y Fray Ángel. De tal manera que
parte de la primitiva fraternidad está acá en este lugar. Saliendo de allí, volviendo a la basílica inferior, encontramos una de las figuras más famosas de Francisco de Asís. Al lado de la Señora de los Ángeles encontramos esta imagen de Francisco hecha por Cimabue. Queremos terminar nuestra visita subiendo a la Basílica Superior, uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO, que contiene los afrescos de Giotto. Esta iglesia constituye una de las joyas del medioevo italiano, uno de los inicios del gótico italiano. Es una novedad en el momento en el que fue construido. Los afrescos van relatando la vida de Francisco, comparándola con la vida del Cristo y con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de manera que son una catequesis para todo el que visita la basílica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta visita a la Basílica de San Francisco de Asís. Muchas gracias por acompañarnos y seguramente nos encontramos en un próximo video para seguir profundizando sobre la espiritualidad franciscana. Chao. Pase bien.